Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Soy la profesora Zoraida Lega Terrazas y en esta ocasión vamos a continuar con los temas que están programados en nuestro texto de literatura. Para ello nos vamos a dirigir a la página número 18 con el tema Principios de la coherencia textual. El día de hoy vamos a hablar de cuán importante es que un texto se pueda entender, tenga un mensaje y principalmente el emisor o el receptor que va a recibir este mensaje pueda entenderlo y pueda concretar ese proceso comercial con una pequeña lectura de lo que es un texto, diálogo típico de españoles. Tenemos este mismo ejemplo en el libro donde dice: López, yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era en 1925 y Pérez le responde: ¿en Madrid? Pues precisamente lo decía yo ayer al doctor García. De 1925 a 1926, en que fui profesor de literatura en la universidad. Le decía yo: hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que es eso. Una cátedra especialmente creada para mí, para que pudiera dictar mis cursos de literatura. Exacto, exacto. Pues ayer mismo lo decía yo al doctor García, que es muy amigo mío. En este texto que acabamos de leer, por ejemplo, queridos estudiantes, no hay coherencia. Si bien tenemos palabras, tenemos oraciones escritas, tenemos un sujeto, un predicado, un verbo conjugado, estas palabras, así como están escritas, no tienen ningún significado, pues no nos dan ningún mensaje concreto sobre qué quería decir el emisor a ese receptor. Entonces, para que un mensaje pueda ser entendible, necesita tres principios fundamentales. La coherencia, que significa, primero, coherencia, que significa que el texto va a tener sentido. ¿Cuáles son estos tres principios fundamentales? El principio de relación temática nos habla acerca de que todos los textos deben tener un tema central. Las ideas que uno desarrolla dentro de un texto escrito tienen que hablar sobre el mismo tema. Es decir, si yo decido hacer un texto sobre verduras y frutas, no puedo pasarme a hablar de zapatería y autos. ¿Por qué? Porque mi primer principio de coherencia me dice que tengo que hablar de un solo tema. No puedo abarcar varios temas en un solo texto, pues voy a confundir a los receptores. El siguiente principio es el principio de no contradicción. Las ideas que un texto presenta deben complementarse unas con otras. No puedo contradecir las ideas que están siendo presentadas. ¿A qué se refiere este principio? Si yo estoy escribiendo sobre las bondades, la importancia de alimentarse con frutas y verduras, no puedo decir, después de decir cuán importante es comer esto, no puedo decir, y puedes comer una Coca-Cola de vez en cuando. No puedo hacer eso, pues me estaría contradiciendo al momento de decir que es más importante las frutas y las verduras. Entonces, otro de los principios de la coherencia nos dice no contradecirnos. Y por último, el principio de pertinencia textual. Todas las partes de un texto deben corresponder a la intención del autor y a su contexto comunicacional. ¿Qué significa esto? Si yo estoy escribiendo este texto de frutas y verduras para niños de primaria, entonces tengo que mantener todo mi texto en base a esas edades. No puedo comenzar a poner ahí composiciones químicas de las frutas, no puedo comenzar a enseñar cómo hacer una ensalada de frutas, picar, etc. Tengo que analizar a qué contexto va dirigido mi texto, tengo que analizar para quiénes va y principalmente no tengo que olvidarme de mi intención. No puedo comenzar a contradecirme, no puedo empezar a hablar de distintos temas, sino tengo que mantener mi texto sobre el principio de pertinencia textual. Solamente un tema, sin contradecirse, adaptado al contexto comunicacional que lo requiere. Muy bien, hasta acá está el video del día de hoy. Es un tema bastante sencillo y bonito, principios de la coherencia. Nos vemos en la clase por Zoom. Te espero para poder resolver las actividades de nuestro cuadernillo. Gracias por tu atención.